La clase más importante de teología sistemática que yo daba establecía un parámetro para la teología protestante, y el parámetro era la Escritura, la Biblia, y solo la Biblia es norma de doctrina, conducta. La Biblia, solo la Biblia. Pero comencé a buscar en la Biblia dónde estaba eso, y esas palabras no las encontré. Así que fui a donde mi primer profesor de teología, el doctor Ricardo González, y le dije: doctor, ¿podría usted ayudarme? Es que yo he incluido en mi clase de teología lo que usted me enseñó en su clase de teología. ¿Recuerda usted el presupuesto protestante que usted nos enseñó, que decía que la Biblia era la única norma de fe, doctrina y conducta? Hombre, sí, Fernando, lo recuerdo claramente. ¿Podría usted decirme dónde está eso en la Biblia? Y él me respondió: Fernando, yo nunca dije que eso estuviera en la Biblia. Pero ¿cómo va a ser? El presupuesto protestante más importante, del cual deriva toda nuestra doctrina, nuestra fe y nuestras acusaciones a la Iglesia Católica, resulta que no es bíblico. Y me decía: bueno, pero es que hay textos bíblicos que lo infieren. Y le dije: pero ¿cómo que lo infiere? Eso deben ser muchos textos bíblicos que hablen claramente acerca de esa norma nuestra. Y decía: no, pero hay textos que lo infieren. Y yo: pero ¿cómo que lo infieren? Eso mismo le señalamos nosotros a los católicos, que se atienen a textos bíblicos que infieren y no hablan claro. Me dijo: bueno, Fernando, ¿quieres salir de este problema? ¿Quieres encontrar el texto bíblico? Ya que no lo anotaste durante la clase, ¿quieres que te lo dé? Doctor, por favor, dígame cuál es el texto bíblico sobre el cual fundamentamos ese presupuesto protestante que dice que la Biblia sola basta. Y me dijo: hombre, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hombre, me acordé. Seguro, doctor, recuerdo el texto de: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Oh, qué texto hermoso, Dios mío. Dice que la Biblia es inspirada por Dios, y si es inspirada por Dios, viene de Él, y si viene de Él, ¿para qué yo quiero otra cosa? Es verdad que no explicita claramente lo que yo quiero, pero no importa. Lo que yo quiero es un pretexto para no hacerme católico, y esto es maravilloso. Escritura inspirada por Dios, viene de Él, para mí es suficiente, nada más. Me olvido de todo lo demás, que si la unidad de la iglesia, que si tiene que ser visible, católica, apostólica, eucarística, etc. Me olvido de todo. Al fin de cuentas parecía que el demonio me tendía una trampa a mi casa, tarde por la noche. Cuando estoy dormitando, escucho una voz. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar la voz del Señor audiblemente. Es algo increíble. La voz te viene de adentro, te retumba por los oídos y tú lo escuchas. ¡Es el Señor! Y el Señor me llamó por mi nombre: Fernando. Pensé que eran cosas de mi mente. Estaba entre dormido y despierto, y me quedo despierto. Fue una sensación extraordinaria escuchar aquella voz. Ahora sí estoy despierto y escucho la misma voz: Fernando. Tuve mucho temor, supe que era el Señor. Me tiro de rodillas al lado de mi cama y digo: Señor, aquí estoy. El Señor me llama la atención y me dice: ¿y dices tú ser teólogo? Yo estaba temeroso y por si acaso le dije: Señor, tú lo sabes. Y el Señor me recriminó audiblemente: pues no seas irresponsable
profundiza en el texto. Supe que el Señor me hablaba de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El texto bíblico que había esgrimido a mi favor para no hacerme católico. Aquel que decía que la Escritura era inspirada por Dios y yo había deducido que por lo tanto era suficiente. El Señor vuelve y me dice, profundiza en el texto. El jefe había dado una orden. Al otro día, otra vez, al seminario, a la biblioteca, mucho estudio, mucha Biblia y mucha oración. ¿Saben ustedes lo que descubrí estudiando aquel pasaje bíblico? Miren lo que descubrí, voy a resumir y después explico en detalle. Descubrí a partir de ese día que no es posible encontrar en la Biblia una oración o una palabra, una coma, un punto que justamente interpretados contradigan la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Descubrí que esta es la iglesia de la Biblia y que no hay en la Biblia nada que contradiga la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Nada. Y se lo voy a demostrar. Porque de hecho, algunos de ustedes les han arguido con ese texto. ¿A qué se refería el apóstol San Pablo con toda escritura es inspirada por Dios? ¿Saben a qué se refería? Esto provocó otra crisis en mí, porque estudiando me di cuenta que el apóstol no se refería al Antiguo Testamento. Sí, es un problema, porque el apóstol no habla del Nuevo Testamento como escritura inspirada, porque el Nuevo Testamento no existía aún. ¿A qué escritura se refería el apóstol San Pablo? Se refería al Antiguo Testamento. Esto es crítico, porque ustedes y yo creemos que el Nuevo Testamento es inspirado, ¿verdad que sí? Por favor, digan que sí. Gloria a Dios, estoy en la iglesia correcta. Sí, Señor, el Nuevo Testamento es inspirado, pero Pablo no lo dice. Pablo dice que es el Antiguo Testamento, que era la Biblia de los primeros cristianos, la Biblia que él tenía de frente. La Biblia que se cita en el Evangelio más del 90% de las veces es el Antiguo Testamento, traducción griega. El Antiguo Testamento griego, Código de Alejandría o Septuaginta, como le llaman los estudiosos. O sea, la escritura inspirada por Dios no era el Antiguo Testamento según San Pablo, sino el Antiguo Testamento, y además el Antiguo Testamento griego, traducción griega, que era la Biblia de los primeros cristianos. ¿Y qué con eso? Escuchen bien. Que esa Biblia que San Pablo llama inspirada por Dios, el Antiguo Testamento griego, contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Lo que este tipo no sabe, o no dice, es que hubo un silencio por parte de Dios. Fueron 400 años sin profeta hasta Juan el Bautista. Es ahí donde se escribieron los deuterocanónicos. Desde los tiempos de Malaquías aproximadamente, hasta antes de Juan el Bautista. La famosa Septuaginta, es una traducción de los libros ya escritos en hebreo al griego. Eso significa que los textos originalmente estaban en hebreo mucho antes de la traducción al griego. Por cierto, sería imposible tener una Biblia en la mano ya que en ese tiempo eran grandes y pesados rollos. ¿Qué canon usaron pues Cristo y sus apóstoles? Lucas 24, 27 y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 44 y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En Mateo 23, 35. Cristo lanza una palabra de juicio contra los judíos, diciendo, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Por si fuera poco, el canon hebreo,
comienza con Génesis y termina con Segunda de Crónicas. Y la muerte de Abel está escrita en Génesis 4:8. Y la muerte de Zacarías el que mataron entre el altar y el templo en Segunda de Crónicas 24:2. Y los mártires de los deuterocanónicos. Lo lamento, Fernandito. Esas voces de tu cabeza no eran Cristo, ya que puedes ver que él jamás citó ni tomó en cuenta tus libros no inspirados por Dios. Ni Martín Lutero, ni los protestantes, ni un ángel quitaron libros de la Biblia. Fue el mismo Cristo el que deja evidencia que nunca los aceptó. Es por eso que esos libros no inspirados por Dios están llenos de errores, contradicciones, anacronismos. Y lo siento, Pablo no pudo haberse referido a esos libros contradiciéndose con Cristo.